Shalom, amados hermanos, en nuestro Mesías Yeshua. Qué bendición es que nos podemos congregar siempre para tener este momento tan especial, unirnos en esa unidad que el eterno Dios nos demanda, que el eterno Dios nos pide, estar en ese ejad. Y para mí hoy es un honor poderles saludar nuevamente, porque sé que ustedes tienen ese deseo, como lo tengo yo, de que podamos seguir profundizando en las Sagradas Escrituras en este estudio bíblico en Shabbat. Damos gracias al Padre Eterno por este espacio que nos provee, que nos da, para que juntos todos nosotros podamos entrar en el estudio, en la profundización de las Sagradas Escrituras. Y sin más preámbulos, vamos a continuar, amados hermanos, el estudio que hemos venido desarrollando. No olvidemos el hilo que traemos, el hilo conductor, que tiene que ver con el estudio de las cartas del apóstol Pablo, en este caso a los Efesios. Y estamos en la parte en la que el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos dice que todos nosotros debemos alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto, esa estatura plena, esa estatura a la que todos nosotros estamos llamados. Cada uno de nosotros estamos llamados a tener esa estatura, esa plenitud, y damos gracias al eterno Dios porque cada día estamos trabajando más y más en poder llegar a esa estatura. Obviamente esa estatura de la plenitud del varón perfecto, el modelo perfecto es nuestro Mesías Yeshua, no olvidemos eso. Él es el modelo, esa es la estatura que nosotros debemos llegar. Y precisamente hemos venido estudiando qué significaba en la antigüedad, en el contexto hebreo, ser un varón perfecto, porque ese era un concepto que los hebreos manejaban comúnmente. Es decir, tenemos que entender el contexto hebreo. Y también estamos viendo en este caso cuáles son aquellas cosas que nos impiden a nosotros llegar a esa estatura, tener ese crecimiento de la estatura del varón perfecto, que son aquellas cosas que se interponen, que son enemigas del crecimiento, ¿sí? Esos enemigos del crecimiento para que lleguemos todos nosotros a la plenitud de esa estatura del varón perfecto. Entonces hemos estado viendo que la soberbia precisamente es una de las principales opositoras para que nosotros podamos llegar a esa estatura del varón perfecto, es decir, de nuestro Mesías. Y eso es lo que hemos venido estudiando, porque así como entendemos qué significa ser un varón perfecto, también tenemos que mirar cuáles son aquellas cosas que atentan contra el crecimiento de esa estatura del varón perfecto. Y hemos estado estableciendo un estudio a través del libro de Salmos en el capítulo 119, que como bien lo hemos dicho, es un hermoso poema que está compuesto en diferentes versos. Y cada verso está dado a través de una de las letras del alfabeto hebreo, que se conoce como el Aleph Bet, el alfabeto hebreo. Y hemos visto algunas de estas estructuras, de estos versos, de estas estrofas, llamémosla de esa manera, ¿sí? Son versos o estrofas que están compuestas por líneas, en este caso por 8 versículos. ¿Sí? Cada línea es un versículo y todas tienen la característica de empezar con una letra del Aleph Bet. Cada 8 líneas comienza siempre con la misma letra. En este caso le voy a invitar por favor para que vayamos a Salmo 119, versículo 73, 73, 73. Salmo 119, versículo 73. Todas las líneas que vamos a ver allí empiezan con la letra Yod. Obviamente esto se ve cuando nosotros leemos el texto en hebreo. En español es casi imposible que esto se pueda observar, pero cuando vemos el texto hebreo vamos a encontrar que cada versículo de los 8 versículos que nos vamos a encontrar allí van a empezar con la letra Yod, ¿sí? Que es la letra más pequeña de todo el alfabeto hebreo, de todo el Aleph Bet. De hecho, es la primera letra con la que empieza el nombre del eterno Dios.
¿sí? La letra Yod. Si usted no la conoce, pues rápidamente se la voy a colocar acá por si de pronto ustedes nunca la han visto, como para que la tengan allí en cuenta. Yod, G, Va, G, ¿sí? Entonces, allí tenemos esta letra Yod y ya se las voy a marcar para que ustedes vean cuál es. Es esta, la que está en el círculo, ¿sí? Esa es la letra Yod, que es la más pequeña de las letras del alfabeto hebreo. Como les digo, pues con ella empieza el nombre del eterno Dios, ¿sí? Yod, He, Va, Hei, ¿sí? Esa para que la tengan en cuenta. Ok. Bueno, vamos a ir entonces al versículo 73, como ya les anuncié, del Salmo 119. Dice así, dice el salmista, tus manos me hicieron y me afirmaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Bueno, en esta estrofa, el salmista entiende que el Creador, el eterno Dios, es el que le ha formado, es el que le ha hecho y le ha afirmado. Entonces él dice, tus manos me hicieron. Partimos de la base de que Él es el Creador, que Él es el que nos hizo, nos dio vida. Es decir, nosotros estamos aquí en realidad porque hay un propósito. Nosotros no resultamos de un proceso azaroso, de meras coincidencias, un proceso accidental, en donde se dieron una cantidad de singularidades tremendas una tras de otra y de repente resultamos aquí. No, como lo proponen algunas teorías que en realidad se van de lo que podría ser el razonamiento. Nosotros en realidad creemos que somos el resultado del Creador, ¿sí? Obviamente Él es una mente inteligente, superior, ¿sí? Que todo lo tiene bien calculado, todo lo tiene controlado. Nosotros estamos bajo todo un sistema controlado. El eterno Dios nunca ha perdido el control absolutamente de nada. ¿Que cómo lo hizo, cómo lo efectuó todo esto? Bueno, para nosotros todavía sigue siendo un misterio. De pronto hay varias teorías que podrían ser válidas en el sentido de que el eterno Dios lo haya hecho así. Recordemos que muchas teorías hablan de miles de millones de años, pero para el eterno Dios no hay tiempo. O sea, como dice precisamente la Escritura, para Dios un día es como 1000 años y un año como 1000 días. No quiere decir que un día exactamente son 1000 años. Lo que quiere decir es que lo que para nosotros es un día, ¿sí? Para Dios puede ser 1000 años, o lo que para nosotros es 1000 años, para Dios es un día, en el sentido de que nada, absolutamente nada del tiempo le afecta. Él vive, ¿sí?, en una completa eternidad. Entonces lo que para nosotros podría significar nuestro entendimiento y nuestro razonamiento y en todo lo que podemos medir miles de millones de años, para el Señor podría ser una fracción, así, simplemente. Y nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, que nos afecta el tiempo y el espacio como miles de millones de años. Entonces, vemos que el eterno Dios en realidad lo que hace es que es el creador. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo efectuó? Bueno, dice la palabra que fue todo por el poder de su palabra, el poder de su boca. Así lo hizo, Él ordenó, las cosas se hicieron. La Biblia nos muestra que en principio hubo un gran estallido, sí, luminoso, lo que se llama esa luz primaria, que no es la luz de los astros ni nada de eso, sino cuando el Señor dijo, sea la luz. Entonces se dio una orden y a partir de ahí se origina todo el universo. Obviamente no creemos en absoluto que nosotros seamos el origen de la evolución de las especies y llegamos a ser lo que somos hoy, siendo que éramos una especie muy diferente otrora, ¿sí?, en otro tiempo. No, el eterno Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, a su semejanza, y precisamente eso es lo que a nosotros nos da valor. Por eso es que la vida humana tiene un altísimo valor y por eso la misma Escritura nos enseña que Dios amó tanto no solamente al hombre, sino al mundo, al cosmos, que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel
que en Él crea, que en este caso se nos ha dotado a los seres humanos con esa capacidad de creer, de entender, de poder ver y de poder razonar que hay un creador. Cuando vemos las cosas, cuando vemos todo, nuestro entorno, el universo, como dice la palabra, cuando veo los cielos, obras de tus manos, pues pregunto, ¿qué es el hombre? Claro, vemos abrumadoramente todo el universo, todo el cosmos, y precisamente entendemos la grandeza que detrás de todo esto debe haber un creador, una mente inteligente, un diseñador. Todo demuestra que es el resultado de un diseño inteligente, que nada es a priori, nada es al azar, no hay coincidencias, no hay situaciones accidentales, sino que hay evidentemente muestras, trazos, demostraciones racionales, incluso científicas, que nos dejan ver que en realidad todo esto se trata de un diseño inteligente y no como nos lo han querido hacer ver como un accidente. ¿Sí? Todo esto es un accidente, por ende la vida misma sería un accidente, pero para nosotros no. Para nosotros la vida tiene un altísimo valor, el hombre, el cosmos, y por eso el Señor mismo, el eterno Dios, entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, es decir, nosotros los seres humanos que tenemos esa capacidad de entendimiento y de observación y de poder allegarnos al eterno Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el salmista dice, por eso tus manos me hicieron y me afirmaron. Entonces partimos de una premisa en donde Él es el creador. Nuestro eterno Dios es el creador. Y obviamente como creador, pues Él es el que dispone de las normas. Él es el que dispone de todo cómo debe manejarse el diseño. Es como cuando alguien, un constructor, ¿sí?, hace algo. Entonces, él impone un manual del constructor, un manual del diseñador. Entonces, así son todas las cosas que vemos, así funciona. Si yo compro un aparato como este, por ejemplo, un portátil, un computador, viene con sus instrucciones, viene con el manual del constructor, del fabricante, del diseñador, del que lo hizo. Entonces, allí este aparato trae un manual del fabricante en la que se me van a dar indicaciones muy importantes para poder hacer un uso correcto de este aparato. Igualmente, si nosotros en realidad aceptamos que hay creador, entonces nosotros venimos a hacer su creación. Así que Él es el fabricante. Y si Él es el fabricante, pues Él es el que dispone del diseño y dispone de la guía, del manual, para que el producto creado, generado, que somos nosotros, pueda ser manejado de la mejor manera. Entonces, para eso nos entrega su guía, su manual, en este caso su palabra, su escritura, su santa Torá, su santa palabra. Entonces, aceptar que Dios es el creador es aceptar muchísimas cosas, en que nosotros somos creados, que al ser el creador tiene la supremacía sobre nosotros, que siendo Él el creador, pues obviamente conoce cómo funciona cada una de nuestras partes y cómo debe funcionar nuestra vida. No somos nosotros los que decidimos cómo funcionamos, sino que el fabricante es el que nos da a nosotros las indicaciones de cómo debemos funcionar. Y esas indicaciones son en su palabra, son en sus mandamientos. Ese es el manual que nosotros tenemos. Y por eso al decir, tus manos me hicieron y me afirmaron, por eso él dice ahora, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entonces Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Claro, cuando yo compro, nuevamente pongo el ejemplo, un aparato de estos, por ejemplo, un portátil, un computador, pues yo debo sentarme a leer el manual y entenderlo cómo es que funciona.
entender cuál es que, cómo están cómo es que se desarrolla, ¿para qué? Para no ir a dañarlo. Entonces es necesario, cuando nos topamos con un equipo nuevo en el cual ni siquiera sabemos cómo funciona y lo tenemos, eso nos pasa mucho cuando de pronto tenemos la posibilidad de comprar algún aparato que por primera vez lo vamos a tener y necesitamos leer. Entonces vamos al manual, vamos al instructivo, ahí miramos, ok, esto funciona así, listo, esta función es para esto, aquello, y vamos entonces dándole un manejo conforme a lo que ahí está establecido y vamos entendiendo el manual de tal manera que ya luego lo aprendemos a manejar perfectamente y ya lo manejamos conforme a lo que está establecido en el manual. Por eso él dice aquí, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces se necesita ese entendimiento. ¿Para qué? Para aprender los mandamientos. Sí, necesitamos entender. Necesitamos comprender lo que está en la palabra. Necesitamos entender lo que allí se nos está diciendo. Entonces, hazme entender, dame ese entendimiento, dame esa capacidad de comprensión, de saber cómo debo manejar cada cosa de estas. Entonces, el salmista está entendiendo esto. Él comprende la necesidad de poder entender y de poder aprender, porque no solamente lo debemos entender, sino aprender los mandamientos. Así cuando nosotros leemos por primera vez el manual y aprendemos el manual, lo entendemos y lo aprendemos, entonces en la medida que nosotros aprendamos el manual, pues vamos a saber cómo manejar el artículo que tenemos en nuestras manos. De la misma forma, a medida que nosotros entendemos y aprendemos los mandamientos, vamos a saber cuál es la forma en que nosotros conducimos nuestra vida, conducimos todo nuestro ser, cómo debemos nosotros llevarlo, ¿sí? Cómo nosotros debemos manejar nuestra vida. De esto se trata, amados hermanos. Así que sigue diciendo el salmista, que los que te temen me vean y se alegren, porque yo he esperado en tu palabra. Claro, los únicos que se pueden alegrar con uno cuando uno aprende a esperar en la palabra de Dios son los temerosos de Dios, los que le temen a Él. Y es que temer a Dios es vivir conforme a su palabra. De eso se trata la palabra temor, ¿sí? Cuando nosotros vemos en hebreo la palabra temor, yo ya se las he descrito en algún momento, es la palabra yaré. Yaré en hebreo, ¿sí? Esta palabra viene de la raíz yará. Y esta palabra, yaré, y de esta palabra, yará, viene la palabra Torah. Viene la palabra Torah. Escribamos acá la palabra Torah. O sea que, ¿qué es el temor de Dios? Cuando decimos que alguien es temeroso de Dios, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a alguien que cumple la Torá. Es eso. Por eso nosotros debemos entender esto desde el hebreo. Cuando nosotros entendemos esto del hebreo, pues vamos a poder encontrar la explicación. Entonces, cuando hablamos de temeroso, no es alguien que tiene miedo, que esa podría ser la definición que nosotros le demos en el español. Un temeroso es alguien que le da miedo de Dios, miedo que lo castiguen,
miedo que lo condenen. Entonces por eso hace las cosas, porque le da miedo. No, un temeroso, en el contexto hebreo, es aquel que vive conforme a la Torá. Entonces, el temeroso, el que tiene temor de Dios, es uno que está viviendo conforme a la Torá, está siguiendo la Torá. Aprendamos eso. Eso es el temeroso. El temeroso no es el que está lleno, está infundado de muchos miedos. El temeroso es aquel que cada día vive conforme a la Torá, observa la Torá, la hace, la cumple. Ese es el temeroso de Dios y eso es lo que nosotros debemos entender, debemos comprender. Por eso dice aquí que los que te temen me vean y se alegren. Porque solo un temeroso de Dios, es decir, uno que vive conforme a la Torá, es el que se alegra con otro por haber esperado en la palabra de Dios. Por eso dice, porque yo he esperado en tu palabra. Y recuerde que nosotros hemos dicho que Torah es la palabra de Dios. Cuando hablamos de Torah, estamos hablando de la palabra de Dios. Esta expresión, sí, Torah siempre será la palabra de Dios. Entonces, la Torah es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Torah. Eso es lo que nosotros debemos entender. No es una cosa la Torah y otra cosa muy diferente la palabra de Dios. No, ambas son equivalentes, ¿sí? Significan lo mismo. Cuando hablamos de la Torah, estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la Torah. Y por eso dice él que los que te temen me vean y se alegren, porque yo he esperado en tu palabra. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender a hacer? Esperar en la palabra. Solo un temeroso de Dios es aquel que espera en la palabra de Dios. Eso es el temor a Dios, saber esperar en su palabra, vivir conforme a su palabra. Toda su esperanza está en la palabra. Siempre hace de acuerdo a la palabra, acorde a la palabra, siempre estará allí enfilado a la palabra. Y dice el salmista en el versículo 75, reconozco, oh Yahweh, que justos son tus decretos. Entonces, él dice que los decretos del eterno Dios son justos. Hay mucha gente que ve los mandamientos y los decretos de Dios como poco justos. Y digo esto porque al decir que se convierten en una carga, en algo gravoso, que nadie puede cumplir, porque he escuchado a mucha gente decir que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. De hecho, cuando digo que lo he escuchado a mucha gente, no estoy hablando de inconversos, no estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de creyentes, incluso a varios pastores, a muchos pastores, les he escuchado esta expresión. Es que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Cuando nosotros decimos que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios, es porque les estamos dando la categoría de difíciles o de gravosos. Y la misma escritura nos enseña a nosotros, tanto en Deuteronomio como en las cartas del apóstol Juan, que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios no son difíciles, no son gravosos, y que nosotros no tenemos por qué estar diciendo que son gravosos o que son difíciles. Que más bien se nos dice, por ejemplo, en Deuteronomio, que la palabra fue puesta muy cerca de nosotros, es decir, al alcance, accesible. Tenemos acceso a ella. Y precisamente se pone al alcance porque sí los podemos tomar, sí los podemos hacer. Por eso dice la palabra, no digas, ¿sí?, en tu corazón que están lejos de ti, ¿sí?, que fueron puestos por allá en el cielo de manera inalcanzable. No es que eso solamente es para ángeles, eso solamente es para gente que ya ha partido de este mundo. No, dice, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Para qué el eterno Dios va a poner cerca de nosotros la palabra si es difícil, si es gravosa, si no es fácil de cumplir?
¿Y para qué nos va a demandar mandamientos que Él sabe que no podemos cumplir, pero nos pide que cumplamos? ¿Qué clase de Dios entonces tenemos nosotros? ¿Qué pensamiento, o sea, qué forma de Dios hemos desarrollado nosotros? Hemos desarrollado entonces un pensamiento equivocado acerca del eterno Dios. Un Dios que exige y pide el cumplimiento de mandamientos que de entrada Él sabe que nadie puede cumplir. Eso es absolutamente incoherente. Por lo menos ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia siempre está revelando que su palabra es fácil, que su palabra es accesible, que todos podemos acceder a ella, y más aún cuando tenemos el Espíritu del Señor. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, que precisamente nos es dado para que nosotros podamos caminar conforme a los mandamientos de Dios, conforme a los estatutos, conforme a los decretos. Eso es lo que dice la palabra. El Señor lo promete y dice, les daré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en ustedes para que ustedes caminen conforme a mis preceptos, a mis mandamientos, a mis estatutos, a mis decretos. Y escribiré mis mandamientos en sus corazones. Escribiré mis mandamientos en sus corazones. Eso es lo que el Señor hace, amados hermanos. Y por eso el salmista dice, reconozco, Yahweh, que justos son tus decretos. Justos. Entonces, los decretos de Dios son justos porque están dados a la medida de que nosotros los podamos cumplir. Él no nos va a pedir a nosotros más allá de lo que Él mismo sabe que nosotros podríamos hacer, que nosotros podríamos ejecutar, porque sería totalmente injusto. ¿Cómo yo le puedo poner a hacer a alguien algo que sé que no lo puede hacer? Es como el profesor que entra a el aula de clases, entra al salón de clases y sabe que tiene una clase de niños que están en la primaria. E inmediatamente empieza a hablarles de temas que se ven en la universidad. Temas que están por fuera del alcance del conocimiento de los niños. Mientras que muchos de ellos apenas saben sumar, restar, multiplicar, dividir, entonces el profesor va a empezar a hablarles de temas mucho más avanzados, integrales, derivadas y una cantidad de funciones matemáticas allí que ellos no están entendiendo absolutamente nada. Si un profesor hiciera eso, creo que inmediatamente el colegio descalificaría al profesor porque no sabe entender, ¿sí?, la capacidad que tienen los niños y les está tratando de enseñar algo de lo que ellos están todavía muy lejos. Asimismo es el eterno Dios con nosotros. Él conoce nuestra condición, sabe porque nos hizo, nos formó, conoce nuestras limitaciones. Por tanto, nos ha dado mandamientos que son calificados como buenos, mandamientos que son calificados como justos, mandamientos que son calificados como verdaderos. No solamente en la Tanaj, sino que también son calificados por el apóstol Pablo de esa manera, porque en realidad, dice el apóstol Pablo, entendemos, dice el apóstol Pablo, que el mandamiento de la Torá es justo, bueno y santo. Entonces, esos mandamientos precisamente son diseñados para que nosotros los podamos sobrellevar, los podamos ejecutar y no que estemos sacando excusas a todo momento para no hacerlo. Yo recuerdo que en un estudio de la Biblia en el que estábamos participando varios pastores, era un grupo bastante numeroso, ¿sí?, el que se encontraba allí. Yo hablé en ese momento de la importancia de los mandamientos, a lo que uno de los pastores asistentes allí me replicó y me dijo que nadie podía guardar los mandamientos,
que era mejor ni siquiera hablar de eso y que no gastáramos, no perdiéramos más bien nuestro tiempo hablando de los mandamientos porque nadie puede guardar los mandamientos. A lo que yo le repliqué a este pastor y yo le dije, bueno, pastor, dígame cuáles de los mandamientos para usted es tan difícil guardar. ¿Cuál de estos mandamientos para usted ha sido imposible? Dígame de una vez en cuál está fallando usted y nosotros todos aquí como pastores, nuestro deber es ayudarle a que usted los pueda sobrepasar. Y empecé a enumerarle uno por uno los mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, que son los mandamientos, lo que conocemos como las 10 palabras o los 10 mandamientos. Sino que sí hice algo, empecé a enumerárselos uno a uno, solo que el cuarto mandamiento, que es el mandamiento del Shabbat, lo dejé para lo último. O sea, de manera intencional, enumeré el primero. Bueno, la Biblia dice, pastor, yo soy Yahweh tu Dios que te sacó de la casa de esclavitud. ¿Sí? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Es muy difícil para usted cumplir ese? Claro que no, me respondió, no. Ah, bueno. El segundo, veamos lo que dice el segundo. El segundo dice, no te harás imagen ni estatua de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, no te postrarás, no le servirás. Bueno, pastor, dígame, para usted es muy difícil, todavía le cuesta trabajo dejar esto que pronto era de lo que usted venía de su vida pasada, ¿para usted es imposible? No, obviamente que no. Bueno, el tercer mandamiento, no llevarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh a que lleve su nombre en vano. Dígame, ¿usted todavía le cuesta llevar el nombre de Dios bien? ¿Todavía a usted le cuesta tener esa identidad con el nombre de Dios? ¿O usted continuamente está llevando y está tomando el nombre de Dios en vano? No, claro que no. El cuarto mandamiento, como les dije en ese momento, se los dejé de último. Entonces salté al quinto mandamiento de honrar a padre y madre y luego seguí así con cada uno de los mandamientos, no asesinarás, ¿sí? Luego también de lo que habla la palabra en cuanto al hurto, pues no hurtarás, también de lo que habla la palabra, de no hablar falsamente, con falsedad sobre nuestro prójimo, de no codiciar las cosas de nuestro prójimo. Y empecé a desglosarle cada uno y dejé de último el mandamiento del Shabbat. Entonces, a todos estos mandamientos que yo le preguntaba, bueno, ¿usted está deshonrando a sus padres? Yo le pregunté, dígame, ¿sus padres sí todavía están vivos? Listo, entonces, ¿para usted es difícil honrarlos? ¿Usted todavía tiene problemas? O sea, ¿usted es asesino? ¿Está asesinando? ¿Tiene problemas con el asesinato? ¿Tiene problemas con el hurto? ¿Con el adulterio? ¿Tiene problemas con esto? Sí, pues díganos, pastor, porque si tiene problema con el adulterio, pues nosotros acá como pastores, pues en vez de acusarlo y de señalarlo, pues vamos a hacer todo lo posible para que usted pueda levantarse en el nombre del Señor. No tengo ningún problema de asesinato, de adulterio, no tengo ningún problema con el robo, ¿sí? Con el codiciar, con el hablar falsamente contra otro. Entonces le dije, entonces el mandamiento que me salté, ¿será que ese es su problema? El del Shabbat. Y precisamente ese era el problema. Porque cuando le pregunté, ¿tiene usted problema para celebrar el Shabbat? Ahí empezó la discusión y el debate. Entonces, muchas veces no es problemas con los mandamientos, sino con algunos que hemos seleccionado para obviarlos, para no hacerlos, y quisiéramos hacer todo lo posible porque esos mandamientos no estuvieran en la Biblia, no estuvieran en la Torá. Entonces, yo debo entender, como dice el salmista, nosotros todos debemos entender y reconocer, como dice allí el salmista, reconozco, Yahweh, que justos son tus decretos. Entonces, cada uno de los mandamientos que hay en las Sagradas Escrituras es justo. Que a mí no me parezca justo, que en mi parecer no me parecen, bueno, esa es mi opinión o es su opinión. Pero es que la opinión de nosotros no cuenta. La opinión de nosotros no vale ante el fabricante. Porque yo puedo pretender y decir, bueno, aquí dice
que este televisor, por ejemplo, compro un televisor, y el equipo dice que funciona a 220 voltios con una frecuencia de 50 megahertz, ¿sí? Entonces, yo lo voy a conectar a una fuente de 110 voltios, a una frecuencia de 60. Pues la verdad, ¿me va a funcionar? No me va a funcionar. Y por más que yo dé mi opinión, pero es que tiene que funcionar, es que debe funcionar. ¿Cómo así? Si este tomacorriente que yo tengo es de 110, ¿por qué tiene que funcionar? No me va a funcionar, no va a prender porque necesita una fuente de voltaje de 220 voltios. Y si hago al contrario, peor. Si el fabricante dice que funciona a 110 voltios, y yo lo quiero colocar a una fuente de voltaje de 220 voltios, pues cuando lo conecte voy a tener un problema bastante grande porque voy a dañar el equipo. Así que no se trata de mi opinión, no es que yo opino que no debería ser así, es que para mí es mejor que conectarlo a 220 voltios, no importa que el fabricante diga que es a 110 voltios, yo lo voy a conectar porque 220 voltios va a funcionar mejor. No, lo que va a suceder es que lo voy a dañar, voy a destruir el aparato. Entonces no se trata de lo que nosotros opinemos, se trata de lo que dice el fabricante. Y el fabricante da unas especificaciones precisamente para evitar un daño en el aparato. Y en este caso, el fabricante eterno ha dado unas especificaciones para nosotros, las cuales nos permitirán ser guiados correctamente y no tiene que ver nada con nuestro pensar, es que a mí me parece, nuestro parecer. Aquí nuestras opiniones no importan, importan lo que el fabricante dice. Así yo no esté de acuerdo, debo hacerlo. Y de pronto algunos me dirán, pastor, eso no es una contradicción lo que usted dice, que así no esté de acuerdo, debo hacerlo. Pues amados hermanos, recuerdo la parábola de la que habló el Mesías, cuando dijo, un hombre tenía 2 hijos. Llamó a uno de ellos y le pidió que fuera a hacer una tarea. Y el hijo le respondió, sí, lo haré. Sin embargo, pasó el tiempo y aquel hijo no hizo la tarea. El mismo padre de familia llamó a su otro hijo y le dijo que hiciera una tarea. A lo cual el hijo le respondió, no haré ninguna tarea, y se marchó. Sin embargo, al rato hizo la tarea que su padre le había pedido. ¿Cuál de los 2 hijos fue obediente? ¿El que dijo que haría pero no hizo? ¿O el que dijo que no haría pero terminó haciendo? Evidentemente, aquel que dijo que no haría pero terminó haciendo. Es por eso, en ese contexto es que yo digo, así no les gusta, hay que hacerlo. Porque no se trata de mi gusto. Y muchas veces nos va a tocar empezar a asumir los mandamientos de esa manera, que tal vez al principio no nos saben, no le hallamos forma, no le hallamos sabor al mandamiento, de pronto nos cuesta un poco, nos da lidia, nos da trabajo, pero lo estamos haciendo. Y en ese hacer y hacer y hacer y hacer, vamos hallándole el sabor. Sabe rico el mandamiento. Ay, ve, no le había tomado el sabor al mandamiento. Ay, qué delicioso esto. Oh, claro. Hasta que ya, de verdad, hacemos el mandamiento a tal grado que lo disfrutamos. Entonces, muchas veces nos pasó de niños esas cosas que nuestros padres nos pedían que hiciéramos alguna cosa y no la queríamos hacer. Pero muchas de estas cosas que nuestros padres nos pedían, como estudiar, por ejemplo, como comer, luego nos empezaron a gustar, ¿sí? Nos empezaron a gustar. De niño llorábamos, pero ¿por qué me toca hacer esta tarea? ¿Por qué? Y de grandes, cuando ya incluso la universidad, ¿sí? A mí de niño me tenían que pagar el estudio y me mandaban prácticamente obligado. Y ya cuando fui joven,
ya me tocó fue pagarme a mí mismo el estudio, ¿sí? Ya entendía la necesidad y me gustaba estudiar en la universidad, ¿sí? Ya tenía que hacerlo, aunque pues aclaro, la verdad sea dicha, en este caso yo fui beneficiado por una beca en la institución en la que trabajaba y pues me alegró muchísimo porque yo deseaba estudiar y entonces en el banco, porque era un banco en el que yo empecé a trabajar a los 18 años, ¿sí? Entonces cuando tuve la oportunidad por mi desempeño que me dijeron, le vamos a dar una beca para que usted estudie, pues mi alegría fue muy grande. Eso sí, el compromiso era que debía mantenerme en un promedio, que era bastante alto, pero debía mantenerme en ese promedio de calificaciones para que me siguieran dando la beca. Y hacía de todo para poderme mantener en ese promedio y no perder entonces la beca, el auxilio o la ayuda que me estaban dando, que era un cubrimiento del 100% del pago del semestre, de la carrera. Entonces, pues, lo hacía con todo, ¿no? Lo hacía. Y después de eso, pues ahora, como ministro del Señor, pues desde hace muchos años vengo también pagando y pagando y pagando y pagando para seguir estudiando. Y lo hago. ¿Cuántos de niños llorábamos porque nos daban de comer algo? Y se tenían que sentar con nosotros y darnos cuchareado ahí por cuchara y regañarnos. ¡Se lo come! ¡Se lo come! Y de niños llorábamos porque nos daban. Y ahora de adultos no paramos de comer. Queremos estar comiendo a toda hora, ¿sí? Entonces, eso es hasta que le encontramos, ¿no? Le encontramos el sabor. Había cosas que de niños no nos gustaban y ya de adultos nos fascinan, nos gustan mucho y queremos comer. Ahora no se tiene que sentar alguien a nuestro lado a regañarnos, a decirnos tiene que comer. Ahora lo hacemos con gusto, incluso hasta pedimos más, ¿sí? Ay, le quedaría más comida. A veces yo le digo a mi esposa, tienes un poquito más, te quedó delicioso eso. Y de niño lloraba por comerme eso. Entonces, así son, eso es lo que debemos hacer. Y por eso él dice, yo reconozco. Entonces tenemos que hacer un reconocimiento, amados hermanos. Eso es, reconocer. Yo reconozco, sí, reconozco que tus decretos son justos. Yo reconozco que tus decretos son justos. Oh, Yahweh, lo reconozco. Pero si seguimos actuando como niños, como infantes, yo no quiero esa comida, yo no quiero eso. De niños de pronto pasa un poco llorar. Entonces ver a un niño pequeño, llorar porque no quiere comer y todo eso. A uno hasta me pasaba con mi hija. De hecho, a veces hablamos eso con mi hija. Mi hija me dice, yo no puedo creer que a mí no me gustara comer eso y hoy me fascina tanto. Y yo veía eso. Y a veces ella, a ver, Valentina, cómete, te lo vas a comer. No, papá, es que no quiero, te lo vas a comer. Y digamos, es una niña. Entonces no se ve como tan grotesco, tan feo, porque pues es como natural que un niño haga eso. Y digamos que nadie se escandaliza por eso. Pero eso en un niño de 5, 6, 7 años. Pero piense usted en un adulto haciendo lo mismo, ¿sí? El papá o la mamá sentado enfrente de un hombre de 25 años, por poner un ejemplo, con la cuchara ahí, a ver, coma. Y el tipo llorando, no, yo no quiero comer, a ver, va a comer, no, yo no quiero comerme eso. Eso se ve grotesco, eso se vería terrible, eso no tendría justificación. Y a nosotros nos escandalizaría o no ver ese cuadro, es un cuadro horrible. Entonces, nosotros no podemos seguir actuando como niños, como infantes espirituales. Tenemos que llegar a un grado de reconocimiento que los decretos de Dios son justos y no estar diciendo, no, es que esos mandamientos es para judíos, no, es que eso no es para mí, no, es que yo soy gentil. Haga de cuenta, todos esos que dicen así,
No, es que los mandamientos son para judíos, eso yo no tengo nada que ver, yo soy un gentil, ahora yo vivo es bajo la gracia, no bajo la ley, y todos los argumentos que se inventan es igual a un niño, a un tipo, a un hombre, a un ya adulto de 25 años, por poner ese ejemplo nuevamente, llorando porque le están dando de comer. Es igual. Ahora bien, que una persona recién convertida vea los mandamientos como algo que no se pueda, es válido entre tanto la persona es recién convertida. Pero una persona que lleva años y años en el Evangelio, incluso están sirviendo, son líderes, son pastores, ya eso no se les ve bien. Están actuando como niños que no tienen la capacidad de entendimiento y de reconocimiento de que los decretos de Dios son justos. Es como de adultos. Nosotros disfrutamos de comer, de alimentarnos y sobre todo entendemos que es necesario que nos alimentemos por nuestro bienestar, por nuestro bien. Entonces lo entendemos y lo reconocemos. De niño no entendíamos esto. De niño veíamos como si fuera un castigo comer. O sea, cada vez que íbamos a comer era como si fuera un castigo que nos fueran a imponer. Pero hoy no lo vemos así. Comemos porque hemos reconocido los beneficios del comer, del alimentarse. Así mismo es con los decretos, los mandamientos del eterno Dios. Y hay que empezar por reconocerlos. Y el reconocimiento es parte de nuestra madurez. Sabemos que hemos madurado espiritualmente cuando reconocemos que los decretos de nuestro Dios son justos. Allí vemos entonces, amados hermanos, que hay claramente una madurez en nosotros. ¿Y qué significa madurez? Que estamos creciendo, estamos avanzando hasta llegar ¿a dónde? A la plenitud de la estatura del varón perfecto. El varón perfecto. Pero aquellos que se quedan diciendo, no, es que los mandamientos no son para nosotros, los mandamientos son para los judíos, no nos pueden judaizar, esos mandamientos no tienen que ver con nosotros, nosotros somos gentiles, son niños inmaduros que están muy, pero muy lejos de llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Si usted escucha a algún predicador, algún pastor decir eso, que no se pueden cumplir los mandamientos, que no hay por qué cumplir los mandamientos, que la Torá no es para nosotros, que la Torá es para los judíos, que la Torá no tiene nada que ver con los gentiles y una cantidad de argumentos, es porque es un infante espiritual, un niño espiritual. Por tanto, no le atienda porque un niño espiritual no tiene nada para enseñarle, porque es inmaduro. Un niño espiritual, un infante, es inmaduro. Por eso Pablo, el apóstol, en sus cartas muchas veces se refiere a eso y dice, ustedes ya debiendo de comer alimento sólido, aún ustedes están abocados a recibir leche espiritual, ¿sí? Lechita espiritualmente. Cuando muchos de ustedes ya deberían de ser maestros, dice el apóstol. Ya deberían muchos de ustedes ser maestros, ser ejemplo. Deberían estar en el otro puesto, en el otro lado, enseñando, pero no, hay que darles lechita. Y usted va a conocer así a muchos pastores. ¿Cómo identificar a personas inmaduras en lo espiritual? Son aquellas personas que dicen y argumentan que la Torá de Dios, que los mandamientos no son posibles cumplirlos y que nosotros no tenemos por qué cumplir la Torá. Entonces dice acá, reconozco, oh Yahweh, que tus decretos son justos, por lo cual con firmeza me has humillado. Con firmeza me has humillado. Claro, la humillación, amados hermanos, de nosotros trae como resultado que podamos crecer espiritualmente. Entonces la humillación de Dios tiene que ver precisamente con que nosotros podamos crecer. Yo me acuerdo, pues yo fui criado por mi abuela. Vaya que sí tuvo bastante paciencia mi abuela conmigo. Yo era difícil para comer. Sí, ella tenía que sentarse siempre y se lo va a comer.
Y casi siempre recuerdo que lloraba cada vez que tenía que comer. Por eso digo que tuvo mucha paciencia. Y a veces la paciencia de mi abuela se agotaba a tal grado que tenía que tomar una tablita, ¿sí? O una pretina que ella usaba también, o una correa, y la colocaba allí al lado de ella. Y yo veía que ella colocaba la correa, colocaba la tablita o la pretina allí al lado de ella. Me decía, bueno, va a comer. Sí, 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 abuelita, yo voy a comer, pero no me vaya a pegar. Bueno, yo no te pego, no te corrijo, si tú comes. ¿Por qué hacía mi abuela esto? Porque era una mujer maldadosa, era una mujer que en realidad solo pensaba en hacerme daño. Era una mujer que no medía las consecuencias del daño psicológico irreparable que iba a ocasionar en mí. O lo hacía porque de verdad me amaba y sabía que yo debía comer, debía alimentarme por mi propio bien. Entonces, claro, muchas veces uno puede sentirse allí así, sí, yo lo hago, sí, yo me lo voy a comer todo, pero no me vaya a pegar, no me vaya a pegar, por favor. Y ella me decía, no te pego si te lo comes, no te tengo pego, pero te lo comes todo. Sí, yo me lo como. Y a las malas, forzado, ¿sí? Entonces cualquiera podría decir, ¿cómo humilla a ese niño? ¿Cómo lo va a dañar de esa manera? No, me estaba, sí, obligando, sí, pero por un bien. Entonces, en este momento, con firmeza dice, por lo cual con firmeza me has humillado. Es que siempre tenemos que ver al eterno Dios como un padre que en verdad ama a sus hijos, así como nosotros amamos a nuestros hijos. Solo un padre que odia a sus hijos no buscaría alimentarlo y no le interesaría si su hijo come o no come. Un mal padre, a un mal padre no le interesa si su hijo no come. Ah, no quiere comer, déjelo ahí. Y al otro día, no quiere comer, déjelo ahí. ¿Qué va a pasar con su hijo? Pues se va a morir. Solo a un irresponsable, a un desalmado, haría eso. Entonces por eso dice él, por lo cual con firmeza me has humillado. Y gloria a Dios por eso. Versículo 76, perdón. Dice el 76, sea ahora tu piedad para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Al fin y al cabo, la palabra siempre traerá consuelo, siempre traerá ese aliciente. Y por eso dice, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Así que la palabra siempre está dada para nosotros. Y vuelvo a decirlo, como lo decía días atrás, él se percibía como un ¿qué? Como un siervo. Así se percibía el salmista, como un siervo, como un siervo. Y por eso él decía así, sea ahora tu piedad para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y es que a través de la palabra hay misericordia, a través de la palabra hay verdad, hay piedad. Y es lo que nosotros nos debería consolar, la palabra. ¿En qué nos consolamos? En la palabra. Y sigue diciendo entonces allí el salmista, como tu Torah ha sido mi deleite, vendrán sobre mí tus misericordias y viviré. Como tu Torah ha sido mi deleite, vendrán sobre mí tus misericordias y viviré, tendré vida. Entonces, nosotros tenemos que llegar al punto en que la Torah se vuelva nuestro deleite. No una carga, no una cosa difícil que la vemos como imposible, no como algo que no vamos a poder lograr nunca, no. Entonces, mientras nosotros sigamos viendo la Torah como una carga, pues no la vamos a hacer y no vamos a poder llegar a esa estatura, a esa plenitud que se nos pide. Así que nosotros tenemos que llegar al estado, a la condición de que la Torah sea nuestro deleite. Que en vez de decir, no se pueden cumplir los mandamientos de la ley, de la Torah, no se pueden cumplir, ningún hombre los puede cumplir, no se pueden cumplir. En vez de estar diciendo eso, decir, ay, cuán deleitosa es la Torah.
Sí, yo lo puedo hacer, amén. Sí, me deleito en los mandamientos de Dios, amén. Tu palabra dice, Señor, que tú eres mi Dios y yo lo quiero cumplir, que tú fuiste el que me sacó de la casa de esclavitud, amén, gloria a Dios, que no debo hacer imagen, semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y postrarme delante de ellas y presentarles veneración, amén, me deleito en esa palabra, que debo llevar tu nombre en lo alto y no tomarlo en vano, gloria al Señor, que debo guardar y recordar tu Shabbat, amén, así lo haré con todo mi corazón y con toda mi alegría, que debo honrar a mis padres, amén, gloria al Señor, lo haré. Porque largura de días me dará, Señor, gracias, que no asesine, que no adultere, que no hurte, que no diga falso testimonio contra mi hermano, que no codicie las cosas de mi prójimo. Amén, gloria al Señor, me deleito en hacer de acuerdo a lo que dice tu palabra. Y si la palabra se convierte en un deleite, vendrán sobre mí tus misericordias y tendré vida y viviré. Es que la Torá, amados hermanos, los mandamientos y todo lo que hay en la Torá trae vida, porque es que la esencia de la Torá es el Mesías, que es nuestra vida. Como la esencia y el centro de la Torá es el Mesías, entonces por eso nosotros podemos tener vida sobre nosotros. Como tu Torá ha sido mi deleite, vendrán sobre mí tus misericordias. ¿Qué vendrá? Tu misericordia. Por eso el Señor dice en la palabra, ¿sí?, que Él guardará su pacto, ¿sí?, que Él traerá misericordia y hará misericordia a miles de generaciones a los que guarden su pacto, a los que guarden sus mandamientos, a los que guarden su palabra, a los que cumplan sus mandamientos. Con ellos dice que tendrá misericordia por 1000 generaciones. Las misericordias de Dios vendrán sobre nosotros y tendremos vida, porque la palabra es vida, en ella hay vida. Por eso el Señor le dijo a Moshe, al profeta, le dijo, esta Torá que yo te doy a ti es tu vida. No es cosa vana, pues es la vida de ustedes. La Torá no es algo vano, la Torá no es algo efímero, la Torá no es algo pasajero, la Torá no es algo etéreo que rápidamente desaparece. Y por eso dice, no es cosa vana, le dice el Señor a Moshe, porque esta Torá que yo les doy a ustedes no es cosa vana, pues es la vida de ustedes, le dice el Señor a Moshe. Es la vida de ustedes, que es la Torá, la vida de ustedes, que es la Torá, la vida de ustedes. ¿Por qué será que nos cuesta tanto entender eso? Nos cuesta tanto reconocer eso. Es la vida. Es decir, que cuando nosotros desechamos la Torá, estamos desechando la vida. El Señor le dijo a Israel, he aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida. Escoger la vida es escoger la Torá. Si nosotros rechazamos la Torá, estamos escogiendo la muerte. Se supondría que ante una elección entre la vida y la muerte, la elección es fácil, escogemos la vida, pero resulta que terminamos escogiendo la muerte. ¿Y cuándo escogemos la muerte? Cuando decidimos rechazar la Torá. Escoger la Torá es escoger la vida. Porque al hacer nosotros de acuerdo a la Torá, eso significa que vendrán la misericordia de Dios sobre nosotros y a causa de ello tendremos vida. Vida. Versículo 78 dice, que sean avergonzados los soberbios. Mire, de lo que estamos hablando, de los soberbios. La soberbia, que es lo que impide que la persona pueda ver los mandamientos de la Torá como algo deleitosos. Y más bien los ven como algo difícil y gravoso y cargoso. Que sean avergonzados los soberbios, que aunque falsamente me han calumniado, en tus preceptos meditaré.
Que sean avergonzados los soberbios. Y es que el Señor siempre avergüenza. Dice que el soberbio, el altivo, será que avergonzado. Mas dará gracia el eterno Dios al humilde, al que se humilla. A aquel que se humilla, aquel que es humilde delante de Él le dará gracia. Pero al humilde, al altivo, a lo arrogante, a ese lo mirará de lejos y quedará en vergüenza. Dice la palabra, va a quedar como avergonzado. De eso se trata. Va a palidecer. No va a poder avanzar. Eso es. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que entender, ¿sí?, que la palabra nos enseña que quien no vive conforme a su palabra, a su Torá, pues va a quedar avergonzado, va a quedar deshonrado. Es todo lo que significa la palabra que aparece allí en hebreo. Avergonzado, deshonrado, con afrenta, desilusionado. Es uno de los significados tantos que recibe la palabra hebrea que aparece allí. Habrá una desilusión. Así quedarán los soberbios. Ellos quedarán sin ninguna cosa y serán avergonzados el día de mañana. Y por eso dice aquí que aunque falsamente me han calumniado, entonces, ¿qué pasa? El que no quiere vivir en la Torá empieza a señalar y a calumniar y a hablar en contra del que la quiere vivir. Entonces, por eso, no solamente les basta con decir que no hay que vivir conforme a los mandamientos, que ya no hay que hacer lo que dice la Torá, que eso no es para los gentiles, que eso es solamente para los judíos, que si alguno vive conforme a la ley, entonces está bajo la ley y está en grave pecado y en grave maldición. Y no solamente dicen esas cosas, sino que empiezan a señalar y empiezan a hablar falsamente contra aquellos que queremos vivir conforme a la Torá. Por lo menos en mi caso, de mí se han dicho tantas cosas. Hay personas que vienen y me dicen, pastor, es que me encontré, personas que me dicen, ¿usted conoce a tal pastor? Mire, en la mayoría de los casos de pastores que hablan contra mí, les aseguro, delante de Dios, que no los conozco. No tengo ni idea de quién son ellos, pero ellos sí me conocen a mí. Y por lo menos, bueno, hablan de uno, así hablen mal. Y hay personas que vienen y me dicen, pastor, es que este pastor me dijo esto de usted. Y varias veces me han hablado así, de diferentes pastores. Y les dicen cosas raras, extrañas. Le advierten, mucho cuidado, como si yo fuera un terrorista, ¿no? Mucho cuidado, como si se tratara, pues, ¿sí?, de uno de los peores delincuentes. Mucho cuidado con ese pastor. Mucho cuidado, ¿sí? Una vez inventaron que yo me estaba yendo con la congregación a uno de los montes de acá de la ciudad y que allá llevábamos ovejas y corderos y que allá los degollábamos y presentábamos sacrificios. Yo decía, no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Por qué? Porque hablan, calumnian para hacerlo quedar mal a uno. Pero ¿qué sigo haciendo yo? Como dice el salmista, en tus preceptos meditaré. Yo sigo meditando en los preceptos de Dios, sigo confiando. Versículo 79. Que vengan a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Nuevamente, los temerosos, de lo que hablamos ahora. Que vengan a mí, claro. Siempre le pido al Señor que yo me pueda reunir y congregar y siempre estar allí rodeado de temerosos de Dios. Qué bendición poder estar rodeados de personas que aman la Torá y la aplican en su vida. Esos son los temerosos, los que viven conforme a la Torá, y de esos es que debemos nosotros rodearnos. Que vengan a mí los temerosos, los que te temen y conocen tus testimonios. Los temerosos son conocedores de los testimonios de Dios, de su palabra, de sus mandamientos. Versículo 80. Que mi corazón se perfeccione en tus estatutos.
para que yo no sea avergonzado. Que mi corazón que se perfeccione. Hacia eso es que nosotros debemos ir. Ese es el propósito. Que mi corazón se perfeccione. Y aparece la palabra allí, perfección, de lo que hemos estado hablando. El varón perfecto, la misma palabra. Del varón perfecto, la misma expresión. Que mi corazón se perfeccione en tus estatutos. ¿En qué se perfecciona nuestro corazón? ¿Cómo llegamos nosotros a la estatura del varón perfecto? En los estatutos, en los mandamientos de Dios. Nuestro corazón se perfecciona, es en los mandamientos. Nuestro corazón se perfecciona en los estatutos del eterno Dios. Que mi corazón se perfeccione en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. ¿Quiénes son los que van a caer en vergüenza y van a ser avergonzados? Los soberbios. Así que si nosotros no vivimos conforme a los estatutos, a los mandamientos de la Torá, de la palabra de Dios, pues no seremos perfeccionados. Y si no somos perfeccionados, terminaremos en el otro grupo, el de los avergonzados. Entonces, o seremos de los que estamos alcanzando la estatura del varón perfecto para llegar a tener esa perfección, esa medida de nuestro Mesías, o seremos de los que estemos en el otro grupo, de los que serán avergonzados, de los cuales el Señor dirá, apártense de mí, violadores de la Torá, porque yo a ustedes no los conozco. Y van a caer en vergüenza. Qué vergüenza decir que uno conoce a alguien y que esa persona lo conoce a uno y le preguntan a la persona y la persona diga, yo a ese no lo conozco. Es como que yo diga, no, es que yo conozco, mucha gente intenta, por ejemplo, decir, yo conozco al presidente de su nación, ¿no? Por lo que es un presidente. Es que yo conozco al presidente, soy amigo del presidente. Y de repente le preguntan al presidente de la nación, ¿usted conoce a ese señor que dijo que era su amigo? Y el presidente diga, yo no lo conozco, yo no tengo ni idea quién es ese señor. ¡Qué vergüenza! Una vergüenza grandísima. ¿Sí? Inmediatamente él dirá, yo no lo conozco. Asimismo, ellos quedarán avergonzados, diciendo, Señor, 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 en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá, apártense de mí, violadores de la Torá, yo a ustedes no los conozco. Entonces, que mi corazón se perfeccione en tus estatutos. Entonces, ¿en qué nos perfeccionamos nosotros? En los estatutos de Dios. Cuando nosotros no permitimos que la perfección de nuestra vida, a la que estamos llamados, porque todos estamos llamados a crecer hasta la estatura del varón perfecto, que es el Mesías, si nosotros no aceptamos los mandamientos, no aceptamos los estatutos, pues no vamos a crecer hasta la estatura del varón perfecto, no nos vamos a perfeccionar. Por tanto, vamos a ser avergonzados, y vamos a ser avergonzados porque simplemente tomamos la actitud del soberbio, del que no quiso vivir conforme a la Torá y conforme a lo que está establecido en la palabra del eterno Dios. Amén. Así que el propósito, amados hermanos, de nosotros es que nuestro corazón vaya creciendo, se vaya perfeccionando hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es nuestro Mesías. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de los estatutos, mandamientos, decretos del eterno Dios. Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a ser avergonzados como los soberbios. La soberbia es lo que nos podrá llevar a nosotros a la vergüenza. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta acá, amados hermanos. Y les pido a ustedes que si estas enseñanzas para ustedes son de mucha bendición, por favor le den me gusta al video de YouTube. Ahí, me gusta. Y por favor, compartan a través de sus redes sociales este estudio, esta enseñanza que podrá llegar a la vida de muchas otras personas. No se olviden, por favor, comunicarse con nosotros a través de la línea que aparece en su pantalla, una línea celular, a través de WhatsApp o de Telegram. Escríbanos
a través de WhatsApp o de Telegram a esa línea que está apareciendo allí en sus pantallas. Tenga en cuenta que si usted vive fuera de Colombia, más 57 es el código de área de Colombia, que es muy importante que usted lo ponga si vive fuera de Colombia. Así que usted nos puede escribir a través de WhatsApp o de Telegram. Si vive aquí en Colombia, pues es mucho más sencillo, solamente el número de celular y nos puede escribir. Escríbanos para saber de ustedes. Tampoco se olviden de visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Esta es nuestra página web oficial. Allí encontrará todo acerca de nuestro ministerio. También tendrá la oportunidad de poderse suscribir o inscribir más bien a nuestras escuelas de formación ministerial, donde usted podrá profundizar totalmente en las Sagradas Escrituras. Recibirá enseñanzas y recibirá a través de nuestras escuelas herramientas que le permitirán profundizar y comprender mucho más las Sagradas Escrituras. Estas escuelas son totalmente gratuitas para todo aquel que quiera de verdad estudiar y aprender más de las Sagradas Escrituras. Así que hoy tiene la oportunidad, hoy mismo, de inscribirse y poder estudiar en nuestras escuelas. Amados hermanos, le agradezco al eterno Dios su infinita bondad y misericordia al darme la oportunidad de estarme dirigiendo a ustedes a través de este estudio bíblico en Shabbat. Si el eterno Dios lo permite, nos vemos en un nuevo estudio bíblico en Shabbat. Muchas bendiciones. Shalom.